Que tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Buenos días, amada familia. Que la misericordia, la gracia y la protección de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este devocional Sustento Diario. Y el devocional del día de hoy se titula El Señor es mi pastor. El pastor es la persona que guarda, que guía y apacienta las ovejas. Los pastores siempre caminaban delante del rebaño, guiándolos. El pastor conocía a cada una de sus ovejas y por lo general les ponía nombre. El verdadero pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. La defendía y la protegía. ¿Qué hace un buen pastor de oveja? Bueno, un buen pastor de oveja, ellos la vigilan para ver a los enemigos que pueden atacar a las ovejas, que pueden atacar a su rebaño, y las protegen cuando sea necesario. Atienden a las que están enfermas o las que están heridas, a las que se hayan perdido o estén atrapadas o atascadas, las salen a buscar. Básicamente lo que el rey David trata de decir es que Dios para él era su pastor, porque Él tiene cuidado de mí, me alimenta, me protege y me guía. Y así tenemos que decir cada uno de nosotros que el Señor es mi pastor. El Señor me guía, el Señor me dirige y me nutre. Por eso nada me faltará. El Señor como pastor sabe, mis amados y mis amadas, lo que usted necesita y lo que está pasando en este momento. Nosotros somos como ovejas. Las ovejas no siempre saben lo que necesita y lo que es mejor para sí misma. Así que necesita la ayuda del pastor. Las ovejas pueden perderse fácilmente y es incapaz de volver si la abandonas. Cuando está en peligro, no puede salvarse por sí misma. Si la dejas en medio de un peligro, ella permanecerá ahí y perecerá si no es salvada por el pastor. Por esa razón necesitas que Dios sea tu pastor, el mejor que nadie. Conoce lo que te sucede y hace falta. Así como un pastor conoce sus ovejas, la cuida, las alimenta y guía a lugares sin peligro, Dios quiere cuidarte, quiere alimentarte y guiarte por el camino correcto. Mis amados y mis amadas, deja que Dios sea tu pastor. El Señor es el que podemos confiar. Es en Él que solamente podemos confiar. En su palabra y hacerlas nuestras. Es el que nos hace sentir que siendo Él nuestro pastor, ninguna fiera nos podrá devorar. Este salmo nos habla de nuestro buen Dios como el que nos cuida, el que nos protege, el que nos provee y nos guía. Sin Él en nosotros, nada somos y nada podemos hacer. David, siendo de profesión de pastor de ovejas, quien cuidaba el rebaño de su padre Isaí,
Sabe lo que es cuidar, proteger, vigilar y salir a la defensa cuando una amenaza se hace presente, ya sea el león o el oso. Él cuidaba su rebaño. Y en el libro de Juan, mis amadas y mis amadas, capítulo 10, versículo 11-14, dice que el Señor es el buen pastor. Jesucristo toma este rol comparando a su pueblo amado como a un rebaño. Pero no solo a Israel, sino que también a todos aquellos que en Él crean. Él es el buen pastor y Él da la vida por sus ovejas. Eso hizo Jesús por nosotros. Dio su vida por nosotros para redimirnos. La palabra del Señor nos dice que el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Se caracteriza por tratar a sus ovejas de buena forma y conseguir que ellas le escuchen y le sigan sin dificultad. Les invito a leer que vamos al libro de Salmos, versículo 23, capítulo 1 hasta el 2. Y dice así la palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Jehová es mi pastor. Una de las cosas que tú vas a entender es que no solo es el que provee el pasto fresco, que provee la nutrición, que te vas a guardar, que te vas a cuidar, sino que al él ser el pastor tuyo y mío, nosotros tenemos una relación con Dios, como una oveja y un pastor tienen una relación. Estamos tan cercanos y pasando tanto tiempo juntos que ya somos íntimos. Se conocen a profundidad. Cuando tú ves un pastor que pastorea ovejas, lo primero que tú ves es el tiempo que ese pastor pasa con las ovejas. Esa es una de las características. A veces los pastores pasan días, semanas fuera de su casa y pasan más tiempo con las ovejas que con sus propias familias. Los pastores tienen que llevarlos a pastos frescos, sacarla de esos lugares donde no hay pasto, donde no hay más comidas, y llevarlos a otros lugares. Y muchas veces los pastores viajan kilómetros. Moisés conducía las ovejas de Yetro por el desierto. También vemos que David, antes de ser rey, conducía las ovejas de sus padres a otros lugares donde habían pastos frescos y podía nutrir las ovejas. Cuando eres pastoreado por Dios, Él nunca te deja estático. Él siempre te está moviendo, te mete en diferentes lugares. Él te va a llevar donde tú puedas ser alimentado, donde puedas ser nutrido. El pastor y las ovejas pasan semanas juntos. El pastor duerme al lado de las ovejas, vive al lado de la oveja. El pastor la cuida como el pastor natural. Pasa tiempo con sus ovejas. Así Dios pasa tiempo con nosotros. ¿Y qué sucede cuando nosotros pasamos tiempo con Dios? Siendo pastoreados por Dios, teniendo intimidad espiritual con Dios, siendo guiados por Dios. Mis amados y mis amadas, lo que sucede es que desarrollamos un oído espiritual. Como las ovejas desarrollan sus oídos para escuchar la voz del pastor, asimismo nosotros, al pasar tiempo con Dios, nos hace el oído sensible a la voz de Dios, de tal forma que no hay confusión
cuando nos está hablando. Sabemos que es Dios que está hablando con nosotros. Por eso Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Una clave que nosotros debemos conocer es la voz de Dios. Y eso se consigue solo al pasar tiempo con Dios. Cuando eres pastoreado por Dios, nada en esta vida te afanas. Él te lleva a lugares de descanso, donde disfruta lo que Él te da en reposo. Después de ese descanso, el Señor me guiará. Y esa es otra clave. Y es que el Señor nos guiará después del reposo, no antes. Si estamos muy afanados, si estamos comiendo, si estamos nutriéndonos, el Señor no nos va a guiar. Él va a esperar. Luego que nosotros comemos, bebemos y reposamos, entonces el Señor nos guía. El Señor nos guía solo después del reposo. David conoció a Dios de una forma más personal que cualquier otro. David dice, mi pastor. No está diciendo nuestro pastor o el pastor del mundo. Él dice mi pastor. Y así tenemos nosotros, cada uno de nosotros, que decir, el Señor es mi pastor. Una oveja es propiedad de otro. Las ovejas no se mandan solas. Obedecen a su pastor, escuchan su voz y se dejan ser guiadas por su dueño. El Señor Jesús dijo, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Las ovejas tienen consuelo y seguridad al saber que su pastor, es decir, aquel que la cuida, quien le da de comer y la protege, es Dios mismo. Tiene el sentido de la seguridad en Él y de confianza como oveja, por eso puede dormir confiado, ya que su cuidador es el Altísimo y Santo Dios de los cielos y de la tierra. Nada me faltará, aleluya. No solo en el futuro nada me faltará, sino en el mismo instante, en el presente, que nosotros necesitemos al Señor. Es importante el reconocimiento de que Dios mismo, tu pastor y mi pastor, te suplirá, nos suplirá todas nuestras necesidades, y a la vez la certeza que no dará ni más ni menos de lo que tú necesites, ni de lo que yo necesites. El maná en el desierto era la porción adecuada para cada quien. Ninguno recogía más, que le sobrara más ni menos, sino recogían lo que le hacía falta. El pastor que sostiene en lugares de delicado pasto, Él nos hará descansar junto a agua de reposo. Él nos pastoreará. Aquí vemos el reposo. Y es que solo Él, solo Dios, solo en nuestro amado podemos tener paz, podemos tener tranquilidad, podemos tener ese reposo, esa paz que viene de Dios. Esa paz no como la da el mundo, sino como Él la da.
Esa paz que pasa todo entendimiento, solo la encontramos en Dios. Y el pastor como guía, Él confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. La palabra clave en este versículo es confortará. Aquí dando el sentido que el pastor lo traerá de donde se había perdido. Porque hay muchas ovejas que se extravían, que se salen del camino o que se quedan atrás o que van muy apresuradas. El pastor la dirige, la guía, la trae. Es decir, volver a su pastor, arrepentimiento. Interesante, la parábola que el Señor Jesucristo narra en Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Así hace el Señor, mis amados, con cada uno de nosotros. Cuando nos perdemos, cuando nos quedamos atrás, cuando nos salimos del camino, Él sale a buscarnos hasta encontrarnos. Oremos. Gracias, Padre, por bendecirnos con tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Padre, y tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por ser el pastor, aquel que en todo momento nos cuidará, nos protegerá, nos alimentará, nos guiará y nos dará vida plena. Gracias, amado Jesús, por ser el buen pastor, por no abandonarnos ante el peligro. Gracias por defendernos y conducirnos con seguridad hasta los prados y a las fuentes de agua. Gracias, amado Jesús, por redimirnos. Gracias por pagar el precio por mí y por todo. Gracias por las buenas nuevas de salvación. Gracias, buen Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.